No. Estando en su estado original, hacía la voluntad de Dios. Sí. Gozaba de una plenitud con Dios. Pero Dios necesita mirar si el hombre obedece a la voluntad de Dios perfectamente. Y le da un mandamiento, una palabra. Primer mandamiento bíblico, ¿cuál es? Génesis 2:17. Es el primer mandamiento bíblico. Estando el hombre viviendo en la voluntad de Dios, le da una palabra para probar y para mostrarle Dios al hombre más su propósito con él. Porque voluntad es propósito. Génesis 2:17 dice: entonces mandó Jehová Dios al hombre, León del 16, diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué vemos allí? El hombre había sido hecho con su voluntad, con un propósito especial en la tierra. Pero le da un mandamiento para ver Dios si el hombre obedecía su voluntad perfectamente. Le dice: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando le dice morirás, ¿qué le está diciendo? El día que usted coma, se acaba mi voluntad con usted. El día que usted coma, quito mi voluntad de usted por desobedecerme lo que yo te he mandado. Y el hombre, engañado por Satanás, come de ese árbol. Génesis 3:1-6, vemos que come de ese árbol porque el propósito del diablo es que el hombre pierda su voluntad. Estamos en el tema la voluntad de Dios. El propósito del diablo es que el hombre pierda la voluntad de Dios y comience a buscar la voluntad de Dios en otras cosas. Que eso es lo que nos ha pasado, Pastor Jaime. El hombre buscándolo, y cuando hablo de hombre implico a las mujeres, Dios no es machista. El hombre buscando la voluntad de Dios en otras cosas, en rituales, en religiones, en tradiciones y en muchas cosas, buscando la voluntad de Dios. Pero desconocemos bíblicamente la profundidad de la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién es la voluntad de Dios? Ahorita vamos a ver perfectamente quién es la voluntad de Dios. Satanás hace que el hombre pierda ese pacto y hace de que el hombre pierda la voluntad de Dios, el propósito de Dios, que el hombre lo pierda. Y ahora Satanás hace que el hombre comience a hacer la voluntad de él. El hombre hoy está haciendo la voluntad de Satanás y de una religión, de algunas tradiciones, pero perfectamente la voluntad de Dios. Tenemos que profundizar en este libro mucho más para conocer esa voluntad de Dios. El hombre pierde esa voluntad cuando es engañado por Satanás. Cuando Satanás llega y le pregunta por esa palabra, el hombre obedece a Satanás comiendo del fruto que Dios le dijo que no comiera. Pierde el pacto. Diga, perder el pacto es perder la voluntad de Dios. Tengo que regresar al pacto, diga. Tengo que regresar al pacto. Volver a la voluntad de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿yo he vuelto al pacto verdaderamente? Porque si no he vuelto al pacto, no conozco o no disfruto, más bien. Así puede decir que conozco, pero no disfruto de la voluntad de Dios. Porque el que está dentro de la voluntad de Dios está en el reino. Allí no hay tristeza, no hay dolor, no hay quebranto, no hay sufrimiento. Porque estoy dentro del reino de Dios, de mi Padre. Entonces no tengo ningún quebrantamiento, por lo tanto disfruto de esa voluntad. Pregunto, ¿la iglesia hoy está disfrutando de la voluntad de Dios? Y llevamos tiempos en una iglesia.
tiempo llevamos yendo a culto, buscando la voluntad de Dios. Buscamos la voluntad de Dios para un negocio, para un viaje, para todo buscamos la voluntad de Dios, pero desconocemos que primero necesito ser transformado y renovado. El hombre pierde la voluntad cuando es engañado por Satanás, pierde el pacto. Y por cuanto Adán y Eva perdieron el pacto, todos nosotros perdimos el pacto. ¿Qué hizo Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Esa palabra destituido quiere decir, todos están sin mi voluntad, están fuera de mi voluntad, están destituidos. Por cuanto todos pecaron, pero eso fue Adán y Eva, pues nos alcanzó a nosotros. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Todos estamos fuera de la carpa, fuera de la voluntad de Dios. Habíamos quedado todos. Por estar destituidos por el pecado. Dios en su inmenso amor quiere que el hombre vuelva a su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vamos a mirarlo así. Vamos a mirar Juan 6:39, 6:40. Lo número uno, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque podemos decir muchas cosas, pero ¿qué es lo número uno? Juan 6:40. ¿Qué dice? Léalo aquí, por favor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mire esto tan bonito, gracias mi pastor. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Que yo tenga una buena casa, que yo tenga un buen carro, que yo tenga un buen negocio. Eso es añadidura. Así es. Que yo viva pobre, viva pasando hambre, eso es añadidura. Eso no es la voluntad de Dios, que yo viva en pobreza o que viva en riqueza. No. Eso es añadidura. Pero cuando yo regreso a la voluntad de Dios, vivo en la voluntad de Dios, disfruto la voluntad de Dios, todas las cosas vienen por añadidura. Dice la palabra. Entonces no nos preocupemos por las añadiduras. Voy a preocuparme por regresar y disfrutar la voluntad de Dios perfectamente. ¿Qué dice el texto? Y esta es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo aquel que... Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Cuál es el sentido del texto? ¿Cuál es el sentido del texto? A ver si usted me ayuda. Número uno, ver al Hijo. ¿Cuál otra? Creer. Diga, la voluntad de Dios para yo regresar, el requisito es ver al Hijo. No mire otra cosa, por favor. Vamos a mirar al Hijo. ¿Y cómo lo miro? Un muñeco que pinten por ahí para mirarlo, ¿verdad? ¿Cómo veo al Hijo? Y eso es lo que la iglesia no entendemos. ¿Cómo ver al Hijo? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo busco? De pronto tengo que ir a Jerusalén o a dónde para verlo. Porque si yo estoy convencido que la voluntad de Dios es ver al Hijo, yo hago lo que sea por ir donde sea a mirarlo, ¿cierto? Si es grande o es pequeño, qué color es, o bueno, todo eso. Pensamos humanamente. Pero no tenemos que ir lejos. Ahí tiene usted una Biblia, un libro llamado Biblia. Mírelo ahí en ese libro. De Génesis, Apocalipsis, él dice, de mí habla toda la Biblia. Lo que pasa es que usted no me mira. No me mira. Cuando iba camino a Maús, los discípulos
ya llevaban 3 días de que habían enterrado al Señor. Iban camino a Maús, caminando y diciendo, oye, ya hoy hace 3 días mataron a Jesús, lo enterraron. Ese hombre era bueno, mire cómo corría los demonios, le daba de comer a la gente, resucitaba a los muertos, lástima. Pero decían que a los 3 días resucitaba, él decía, y ya hoy lleva 3 días. Y nada, eso es como mentira. Iban hablando los dos y el Señor ya resucitado viene y se les aparea por el lado. Y sigue caminando y escuchándolos. De pronto los para y le dice, ¡oh insensatos y tardos de corazón! ¿Ustedes son tan tontos? Retardados les dijo, un regaño terrible. ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dice la Escritura de mí! O sea, nunca me han visto. Leen la Biblia pero nunca me miran. Sí. ¿Y nosotros cómo estamos? Igualito. Ay, 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 pastor, menos mal que lo dijo el pastor. Estamos igualitos. O sea que también somos insensatos y retrasados espiritualmente. Para creer todo lo que dice la Escritura de mí, porque no miramos a Él. ¿Por qué no lo miramos? Vemos en otras cosas. Yo leo la Biblia para un negocio, porque me voy a casar, porque voy a tomar un viaje. Leemos la Biblia para todas esas cosas, eso sí veo, pero a Cristo no lo vemos. Y decimos, no, yo voy a leer la Biblia y voy a esperar en la voluntad de Dios para hacer eso. O sea que estamos haciéndose un ritual. Cuando yo no veo a Cristo como número 1 en la Escritura, la Biblia la estoy usando para rituales. Así es. ¿Qué es lo que dice? Pongámosle sentido al texto otra vez. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree. ¿Cuál es el requisito? Verlo. Ve al Hijo y creer. Y se me quedó solo mirándolo. Y si no creo, Porque eso es lo que yo quiero. Yo lo miro así, pero para que haga lo que yo quiero. Yo lo veo, pero deme el carrito, deme la casita, deme el almuerzo. Ah, para eso es que lo ve. Los evangélicos estamos mirando de pronto a Jesús para eso. desafortunadamente. Para eso lo estamos mirando, para que me dé lo que yo necesito. Por favor, que me lea otro versículo que uso mucho, que es muy importante, Juan 7:31. Dice, Vamos a poner aquí a mi hermano, lo quiero mucho. y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace. Miren acá, muchos de la multitud creyeron en él. Este es Jesús, este nació allí en Belén de Judea, es el hijo del carpintero. Ese fue el que convirtió el agua en vino en una fiesta. Otro dijo, y allá aquel lado, imaginen que con 2 panes y 2 peces chiquitos le dio comer a 5,000 personas. Qué tremendo. Ah, este Jesús sí. Porque el Cristo no puede ser, decían. ¿Cómo va a ser que de ahí de esa veredita va a salir algo bueno? No, ese no es. Entonces, muchos de la multitud lo miraron a este Jesús, la carne, vean un poco melito. Miraron la carne. Ah, creyeron, lo miraron, sí, pero ¿por qué lo miraron? Porque le llenaba la barriga, le corrían los demonios, le convirtió el agua en vino, le resucitó a los muertos, por eso lo miraban. Interesados, mirándolo por lo físico. ¿Cómo está la iglesia hoy nosotros? ¿Cómo estamos mirando a Jesús? Yo creo que es lo mismo, ¿cierto? Venimos a la iglesia porque tengo un problema de salud, económico, de familia. Ah, miran en Jesús por eso. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga, porque este no es para ellos, el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace. Si este convirtió el agua en vino, el otro no va a hacer aguardiente.
El Cristo, si este resucitó muerto, el Cristo nos resucita 500 un solo día. Si este le come a 5,000, el Cristo le come a 5 millones. Entonces esperemos el Cristo. Pensando y esperando a Cristo milagrero. ¿Usted cree que Cristo es un milagrero? No. No. Pero la iglesia hoy, trayendo esto a nosotros hoy, sí estamos esperando a un Cristo milagrero. Y orando y esperando el tiempo de que el Cristo me haga el milagrito. Pero el Señor hoy nos dice, ¿y cuándo usted me va a mirar? No porque sea Jesús, sino míreme porque yo soy el Cristo. Amén. No me mire como Jesús, como miró esta gente a ese Jesús de Nazaret. Míreme como Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. No por milagros, no por sanidad ni prodigios. Gracias. Hoy la iglesia, ¿cómo está mirando a Jesús? ¿Como un milagrero? ¿Nosotros? No hablemos de la iglesia afuera, hablemos nosotros que estamos aquí. Sí. ¿Cómo estamos mirando a Jesús? ¿Como un milagrero? Que nos haga el milagrito y chao. Que nos haga el milagrito y tal luego. Para eso necesitamos a Jesús. Le aconsejo que si usted viene a una iglesia para eso, no siga viniendo. Vamos hoy a venir al templo de Dios para mirarlo a Él y creer. Creer. ¿Qué debemos de creer? Voy al texto otra vez. El 40. Y esta es la voluntad de Dios. Ojo a eso. El tema es la voluntad de Dios. El Señor dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes, iglesia árbol de vida hoy. Para todos los que estamos aquí. Esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. De todo aquel que ve al Hijo. Diga, yo hoy no estoy mirando. Yo estoy viendo al Hijo Y quiero creer. y creo. No lo vea para saber. Muchos lo ven para saber. Dicen, no hermano, yo sé de Cristo. Y hasta el diablo sabe de Cristo. Usted no diga, yo sé de Cristo. Voy a mirarlo para saber de Él. No, diga, voy a mirarlo para creer. Una cosa es saber y otra es creer. Así es. La iglesia sabe de Cristo, sí, pero no creen de Cristo. Como escrito está, no creemos precisamente y por eso no conocemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, Según ese versículo, agradable y perfecta. empezamos. ¿Y quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? Señor. Ahora, mire la pregunta, ¿quién es el bueno? Cristo. ¿Quién más dice? ¿Quién es el bueno? El único bueno, ¿no? El único bueno es el Padre, porque ni el mismo Jesús dijo. Cristo, ¿quién es el Padre? Amén. El Padre de Dios es el bueno. Por eso ellos dijeron, este es bueno, Jesús, por la carne, porque le hacía milagros físicos, sanidades y prodigios. Este es bueno, vamos a proclamarlo como rey. Que sea usted el rey, agarre fama, poder. Era el propósito del diablo invertirle el propósito de Dios Padre, por el cual envía a su Hijo, a cumplir la voluntad del Padre y salvar la humanidad. Pero si él se pone como rey físicamente, pierde la voluntad del Padre. De la esencia. Pierde la esencia, el propósito para el cual Dios le envió a la tierra. Ahora nosotros sí recibimos eso. Que yo tenga fama, fortuna y dinero aquí, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Será que esa es la voluntad de Dios con nosotros, sus hijos? Vida. La voluntad de Él es que tengamos vida eterna Amén. en Cristo. Por eso dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Ahí hay dos cosas. ¿Cómo lo veo? Ya les dije que a través de la Escritura, a través de alguien que me enseñe, que me ayude para quitar estas escamas de mis ojos y poder ver al Cristo de este libro. Poder verlo y poder creer lo que escrito está. ¿Qué dice la Biblia? Que cree en mí, como dice la Escritura.
Sí, pero No lea lo otro, leamos solo la parte. El que cree en mí, como dice el reverendo, como dice la iglesia tal, como dice tal religión. Y eso es lo que hay hoy, diversidad de religiones, diversidad de dogmas religiosos, y todos hacen creer de que esa es la voluntad de Dios. Y si está dividido la iglesia hoy, ¿quién fue el que vino a dividir? Satanás. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? No. Porque perecemos del conocimiento bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Tengo que ver al Cristo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Ahora, verlo si tiene una corona de oro o cómo es que lo voy a ver. Esto es espiritual. Cómo ver al Cristo y cómo creer en Él. ¿Quién es la voluntad de Dios? Cristo. La voluntad de Dios es buena. Cristo es el bueno. Viene y se manifiesta en carne mostrando lo bueno que era Él, pero no para que lo adoraran por lo bueno, sino para que el pueblo lo adore por el Cristo, por ser el Cristo. Pero el pueblo se quedó adorándolo por lo bueno, y por eso lo querían proclamar rey. Pero él le dijo: todavía mi tiempo no ha llegado. Yo no vine para eso. Yo vine para ser rey de reyes del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, no solamente de la tierra. Ellos lo querían poner como rey de la tierra, pero perdía el propósito en el cielo y debajo de la tierra. La voluntad de Dios es agradable, Cristo es el agradable, el Hijo de Dios, y Él es el único perfecto para nosotros. No busque más perfección sino en Cristo. No hay otra perfección sino Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, para yo conocer esa voluntad de Dios agradable y perfecta, tengo que ser renovado y transformado en mi conocimiento natural, razonamiento humano. O sea, tengo que volver a mi estado original, volver a recuperar mi identidad. El que conoce, cree en Cristo, ve a Cristo, tiene una sola identidad, porque lo conoce físicamente por los milagros, las señales y los prodigios, tiene dos identidades. Cuando tenemos dos identidades que a veces nos las corrigen en la casa, en la calle, conocemos la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho: ¿y usted es que evangélico? ¿Y usted es que va a una iglesia? ¿Y usted no que es aleluya? Y portándose así. ¿Esa es la voluntad de Dios, hermano? No, la voluntad de Dios no es que usted ande diciendo mentiras o dudando, o sufriendo. Eso no le dice el impío. Esa no es la voluntad de Dios. Porque a veces nos salimos de la voluntad de Dios, del propósito de Dios nos salimos. Ahora, no sé qué tiempo tengamos, seguimos, no, eso no es el problema. Porque hasta ahora no voy ni en la mitad. Para conocer más, vamos a ver Juan 3:16, que nos dice: donde vemos otra vez la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Qué miramos ahí? La voluntad de Dios, ¿quién es el Hijo? Amén. ¿Sí la vemos ahí? Sí. La voluntad de Dios es, después que el hombre está fuera de la carpa, que está sin voluntad, que está perdido, ama al mundo y le manda otra vez la voluntad. Le manda otra vez esta voluntad agradable y perfecta, quien es el Hijo. Lo envía a la tierra. Lo envía, pero nosotros no lo miramos como el Cristo, ni creemos en Él como el Cristo, sino que lo seguimos por las sanidades, o sea, por lo que me interesa físicamente. ¿Cierto que sí? Por eso lo seguimos. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea. Ahí está otra vez la palabra creer.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no nos perdamos, que tengamos vida eterna. Agarra eso. La voluntad de Dios es que no me pierda, Amén. que tenga vida eterna. Pero nosotros pensamos que la voluntad de Dios es que yo no viva pobre. La voluntad de Dios es que yo no viva sin plata. La voluntad de Dios es que yo no viva enfermo. La voluntad de Dios es que yo tenga todo lo cómodo aquí en la tierra. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? ¿Eso qué es? Añadiduras, Caprichos. caprichos. Ahora, ¿es malo tener eso? No. No, yo puedo vivir, creer y ver al Cristo. Disfrutar de esa voluntad de Dios que es agradable. Ahora, cuando es agradable, ¿por qué? No me deja padecer hambre, vivo bien, con un buen aire acondicionado, buena casa. Es porque eso es lo agradable. Pues yo no me voy a quedar solo mirando eso. Tengo que quedarme mirando al Hijo de Dios, quien es el Cristo, obedeciéndole a Él y creyendo en Él. Amén. ¿Cómo estamos nosotros frente a esa voluntad? ¿Estoy creyendo y mirando esa voluntad? Nosotros tenemos que renovar. Vamos a hablar un poquito de lo que es renovación. ¿Qué tengo que renovar? ¿Qué le dijo Dios a este hombre allí en Juan 3? 3:1 en adelante. Nicodemo conocía la voluntad de Dios. ¿Qué dirían ustedes? No. Nicodemo no conocía la voluntad de Dios, pero si era un religioso, era un maestro de la ley, era un mayordomo, Conocía. era el que escribía Biblia, ayunaba y lloraba todos los días. Escúchenme bien, vivía de rodillas, obligando a la gente y él mismo de rodillas, ayunando y llorando todos los días. ¿Esa es la voluntad de Dios? Entonces lo que hacer Nicodemo no sirve. Pero si él vivía ayunando y llorando, hermanos, es la voluntad de Dios que ayunemos y lloremos. ¿Nicodemo conocía la voluntad de Dios? Vuelvo a preguntar. O sea que el ayunar y el orar no sirve. ¿Cuándo sirve? Cuando vivo En Cristo. en Cristo, que es la voluntad de Dios. Cuando vivo dentro de Él, ahí sí sirve el ayuno y la oración. Mientras yo no viva en Él, el ayuno y la oración es un ritual nada más. Ojo a eso, y quiero ser claro para los que nos ven y nos escuchan, porque esto lo miran en todo el mundo. Ojo, cuando estamos sin Cristo, cuando no veo a Cristo, cuando no creo en Cristo a la luz de la Escritura, sino que prefiero creer en otros rituales como ayuno y oración, que es un ritual sin Cristo, fuera de Cristo, veo ese poder en ello porque no veo al Cristo. Ahora, estoy en contra del ayuno y la oración de ninguna manera. Hay que ayunar y orar, pero dentro de Cristo. Fuera de Cristo no vale esto. Nicodemo no conocía la voluntad de Dios. Nicodemo vivía ayunando y orando. Era el maestro de la ley, pero no conocía la voluntad de Dios. Era el autor de la Biblia, sabía la Biblia de memoria, pero nunca había visto al Cristo y por lo tanto no creía en Él. Hoy nosotros podemos leer la Biblia 2 veces al año, pero eso no sirve para nada. Sirve cuando yo la leo para ver a Cristo, para creer en el Cristo, creer de que de Él habla toda la Escritura. Lo veo en cualquier parte que yo la abra. Ahí sí, en agradecimiento me postro a ayunar y adorar, porque creo en Él. Amén. Amén. Vamos a ver. Había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Mira eso, un principal, no era cualquier cosa. Un principal, un sacerdote.
Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios. Mire, dijo sabemos, no dijo yo creo. Sé que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo a Nicodemo y hoy a nosotros? Si ustedes no nacen de nuevo, no pueden ver. Nicodemo pronto le dijo: pero yo ayuno y lloro todos los días, Señor. Bueno, pero es una receta. Tiene que usted mirar a Cristo y creer en el Cristo para que sea hijo de Dios. Nace de nuevo. Nacer de nuevo es ser transformado. Nacer de nuevo es ser renovado. Eso viejo, ese ritual viejo que metió Satanás en el hombre cuando lo mata espiritualmente, que le arranca la imagen de Dios, lo mató. Entonces necesito renovar eso, sacar eso y que entre Cristo dentro de nosotros. Nicodemo no conocía la voluntad de Dios. Y a veces nosotros estamos como Nicodemo, pensando que buscando la voluntad de Dios en ayuno y oración, sin ver al Cristo, sin obedecer al Cristo como está escrito. De pronto dirá alguien: pero esto es algo como diferente, porque nos han enseñado es lo contrario, a un Cristo como milagrero, que nos da casa, carro y beca, y que sembremos y hagamos pactos y todo esto. Porque el Evangelio sin Cristo es una religión. Vamos a mirar 2 Corintios 4:4, por favor. Este mensaje que Dios nos regala hoy es muy importante para toda la audiencia, todos los países que nos ven. Aquí su servidor Alberto Cova, para que reflexionemos en la voluntad de Dios. 2 Corintios 4:4, vean lo que dice: en lo cual es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no restablezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué le cegó? ¿Para qué? Para que la luz del Para que no le restablezca. ¿Qué nos tiene que restablecer? La luz del Evangelio. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿No es Cristo la luz? Bueno, para que no me restablezca la luz, para que no me ilumine Cristo. ¿Quién es la voluntad de Dios? Cristo. El diablo cega el entendimiento para que no conozca, para que no mire la voluntad de Dios. Y el Evangelio sin la voluntad de Dios es una religión. Podemos conocer el Evangelio, pero si no conocemos la luz, quién es Cristo, quién es la voluntad de Dios, no conocemos más que una religión. ¿Sí me explico? Ojo al texto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quiénes? ¿Cuáles son los incrédulos? ¿Están en la calle o en las iglesias? En las iglesias. Están en las iglesias. ¿Incrédulos a qué? A creer lo que está escrito. Incrédulos a ver a Cristo aquí. Incrédulos a eso. Pero en vez de creer en un ritual, creer en sus fuerzas religiosas, prefieren creer a eso, pero son incrédulos a creer, a mirar a Cristo aquí, en la palabra, el verbo. Incrédulos a eso. Creen que si entran por esa puerta ya son santificados porque están aquí, pero no creen en lo que está escrito aquí. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos son los que creen en una religión.
creen en un evangelio religioso, pero no creen en Cristo porque no lo miran. Entonces el diablo les sigue cegando el entendimiento, lo cargan con un tapaojo. En el llano a los caballos les pone un tapaojo que es así, ¿sí? Un tapaojo. Cuando yo me voy a montar le pongo el tapaojo y cuando me monto me lo quito. Así tiene el diablo a los de las iglesias, con un tapaojo, para que no le restablezca la luz del evangelio. ¿Sabían ustedes que el evangelio tiene luz? Si yo veo el evangelio sin luz, estoy mirando una religión. Pero si yo permito que me restablezca esa luz, quien es Cristo, entonces disfruto, conozco de eso agradable y perfecto que es la voluntad de Dios, quien es Cristo. Qué hermoso versículo para discernirlo cuando vemos la voluntad de Dios ahí. ¿Cómo estamos nosotros conociendo la voluntad de Dios? Satanás cega el entendimiento para que no nos restablezca la luz, porque el evangelio el diablo lo conoce mejor que nosotros. Él se sabe la Biblia mejor que nosotros y la aplica mucho mejor. Que alguien conozca el evangelio, el diablo le dice eso, muy bien. Yo conozco el evangelio también, eso sirve para ser un buen esposo, criar unos buenos hijos, ser buen ciudadano, tener éxito, caso, carro y beca. Use el evangelio para eso, dice el diablo. ¿Sí? Aquellos ministros que se disfrazan como ángel de luz para engañar al pueblo con ese evangelio sin luz. Pero cuando vienen muestran a través de la Biblia la luz que era Cristo, para ver a Cristo ahí, es diferente. Y en muchas partes algunos han corcoviado. Dicen, no me vengan con otras cosas porque yo tengo acostumbrado al pueblo, nosotros estamos acostumbrados a escuchar otra clase de evangelio. La iglesia primitiva conoció la voluntad de Dios, por eso se hicieron reventar vivos, expresados por caballos, murieron, porque conocieron verdaderamente la voluntad de Dios. Y no les importaba ni la misma vida. Mas nosotros hoy queremos la voluntad de Dios para vivir una vida feliz aquí. Vuelvo a decir, eso es bueno sí. Pero debo conocer la voluntad de Dios es para entregarme totalmente a la predicación de esta palabra, llevando a un pueblo a conocer y a mostrarle a través de la Biblia la voluntad de Dios. ¿Quién es Cristo? Vamos a leer el último versículo para ver la voluntad de Dios, por el cual el propósito de este libro llamado Biblia es para que yo crea, vea y crea en la voluntad de Dios. Juan 20, 31. Juan 20, 31. Vamos a ver otro versículo, hay muchísimos, pero a ver cuál es esa voluntad de Dios. Leemos, vea lo que dice. Pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para creer, para mirar la voluntad de Dios. Cuando yo veo a Cristo, veo la voluntad de Dios. Cuando yo creo en Cristo, creo y disfruto de la voluntad de Dios. Pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuándo tenemos vida? Cuando creemos. ¿Sí? Ahora, el diablo ha engañado al pueblo diciéndole, vida es que usted tenga buenas posesiones, disfrute de un buen dinero, disfrute de todo eso. Eso es bueno, sí, pero eso es una vida que pasa. Eso no es el éxito. La vida es creer y obedecer a Cristo. Esa es la vida eterna. Y el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que yo tenga vida eterna. Lo demás viene por añadidura. Amén. Ya el tiempo se nos ha ido para hablar de lo que es la voluntad de Dios a la luz de las Escrituras. Tengo un material muy importante para profundizar más en estos temas tan importantes como es conocer la voluntad de Dios, que es un tema global, bíblicamente
que nos habla toda la Biblia, mostrándonos a Cristo. Lucas 24, 44, ¿qué nos dice, por favor? Lucas 24, 44. Dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Vean quién está hablando ahí, Jesús. Amén. Le está diciendo, no es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Jesús está diciendo, de mí habla la ley de Moisés. Mas ustedes no me miran. ¿Cuál es la ley de Moisés? Estudian ustedes. Le pregunto a la iglesia, ¿cuál es la ley de Moisés? ¿Ah? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo se llaman? Pentateuco. ¿Cuáles son sus nombres? Génesis, Éxodo, Números, Levítico. Esa es el Pentateuco. Esa es la ley de Moisés. Son 5, se conoce como la ley de Moisés. Jesús está diciendo, de mí habla la ley de Moisés. Si llega alguien y nos diga, bueno, muéstreme usted a Cristo en la ley de Moisés, o sea, en cualquier libro de esos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Será que podemos mostrarlo a él en Génesis, o en Éxodo, o en Levítico, o en Deuteronomio? ¿Sí lo podemos mostrar? Sí. Génesis, la simiente de la mujer. Génesis, la Génesis simiente 3:15. de la mujer. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. ¿Vuelvo a decirlo duro? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué miramos ahí? ¿Cuál es el sentido del texto? ¿Qué mira usted ahí? ¿Qué mira usted? Porque Dios lo va a preparar a usted como un discípulo y por usted voy a venir. Este muchacho tiene algo especial. Sí. ¿Sí o no? Tiene algo especial, la iglesia lo reconoce. ¿Sí? Lo que ha pasado en su vida es porque es para Dios pulir un poco. Y si le vea, esto quiero así, y yo sí, no me preocupe por lo que ya pasó. Eso fue ayer. Amén. Por usted voy a venir, hay que formar, hay que ayudarnos a formarnos más. ¿Qué estaba preguntando? En el principio Génesis 1:1. En Génesis. Ajá, ¿qué miramos ahí? En el principio. ¿Ah? En el principio. ¿Creó Dios? ¿Había cielo y había tierra? No. No. Miren acá. No había cielo ni había tierra, pero ya había un principio. En principio. Ah. Ya, agarre ahí. Ya había un principio en el cual Dios el Padre necesitó para en Él y por Él crear los cielos y la tierra. ¿Quién es ese principio? Cristo. Cristo. Desde ahí vemos a Cristo. Desde Génesis 1:1 podemos mostrar a Cristo como el principio. Más adelante dice, yo soy el principio y el fin. Yo soy. Entonces, si remontamos a Génesis, entonces, ¿en quién creó Dios los cielos y la tierra? En Cristo. ¿Y yo por qué no lo había visto? Porque estamos cegados. De pronto dice, oye, tanto yo leer ese versículo y nunca había visto a Cristo ahí, claro. Y si nos ponemos a mirar versículo por versículo de Génesis, miramos a Cristo y uno dice, verdaderamente yo no lo conocía. Él es el mismo de ayer. Si vemos allí en Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Y el verbo. El verbo era Dios. Ahí está la palabra al principio. Estaba con ¿Quién es Cristo? El verbo. Amén. Entonces lo que él está diciendo es, no era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Cuántos son los libros de los profetas? 17 libros de los profetas. Y en los salmos, prácticamente todo el Antiguo Testamento, él está asegurando de mí, habla. Pero ustedes no me miran. Ustedes no me quieren mirar. Leen la Biblia
para otras cosas, para hacer rituales, pero no para mirar bien. La iglesia hoy tiene que leer la Biblia para ver al Cristo, conocerlo a Él y obedecer a Él y creer, no para ningún ritual. Pero el Evangelio se nos ha pervertido demasiado porque lo han tomado para hacer rituales y no para ver a Cristo. Les decía que hay un material muy importante y el pastor y la pastora ayer acordamos de que trabajar el miércoles, él estará anunciando, perdón el pastor que más adelante, el miércoles, el sábado, todo el día, así sea con usted solo. Aquí voy a estar con usted. El sábado, no se preocupe, el sábado no se comprometa con nada. Véngase para acá. Yo la mierda que está allá atrás. Dale tu jefa. 15. Levante la mano. Bueno, ella ya le probó. Véngase para acá. Vamos a ir juntos. El sábado. Usted también. Sí, todo el día. El sábado. Y el domingo estaremos terminando. Porque ya el tiempo se nos va. A ver, ¿cuánto alcanzamos a avanzar? Son 33 lecciones. Lecciones para el movimiento de la palabra. ¿Sí? El camino para encontrarnos con Dios, el problema de la vida es uno, el problema de la respuesta también es uno. ¿Cuál es el verdadero pecado? ¿Quién es Satanás? ¿Qué es el pacto? ¿Qué es Cristo? Condiciones de Cristo. ¿Quién es Jesús? Hoy en la 10. Encuentro con Cristo. Cristo y la salvación. El Evangelio no es religión. Lo que hoy dimos un resumen de ver que el Evangelio es la voluntad de Dios, mas no es una religión. Cuando lo veo como la voluntad de Dios, es el Evangelio. El verdadero cristiano, la bendición espiritual del cristiano, el objetivo de la vida del cristiano y la batalla espiritual del cristiano. Esto es hermoso, estas lecciones, porque es una batalla. Cuando no vemos a Cristo, batallamos en eso, pero cuando yo veo a Cristo, no hay batalla, solo hay felicidad. Entonces vemos el objetivo por el cual soy cristiano. Es la oración del cristiano, no orando por las añadiduras. Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. El culto espiritual del cristiano. Dios no hizo al hombre para que haga culto. Cuando lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo para que viva el culto. Una cosa es vivir el culto y otra cosa es hacer culto. Aquí estamos viviendo, aprendiendo a vivir. El que vive en culto es el que vive dentro de la voluntad de Dios, porque está fuera de la voluntad de Dios, que no conoce a Cristo, no lo mira, vive haciendo, y al vivir haciendo eso es vivir buscándolo, buscando lo que ya vino, lo que ya fue resuelto. Esto es hermoso. Amén. El culto espiritual, discípulo de Cristo, Cristo la luz, Cristo la simiente de la mujer, Cristo el arca, Cristo el éxodo, Cristo la ofrenda de sangre, Cristo el arca del pacto. Esta Cristo la ofrenda de sangre la vamos a mirar el domingo. El pastor dice que ministremos la Santa Cena. Vamos a ver esta lección. Cristo la ofrenda de sangre. Cómo se miraba antes de ir a la cruz y cómo se ve ahora que ya fue a la cruz. 3 tiempos. Antes de la cruz, un tiempo, en la cruz, otro tiempo, y después de la cruz, otro tiempo. Si a nosotros alguien nos pregunta cómo se salvaba la gente antes de Jesús morir en la cruz, ¿qué respondería usted? ¿Alguien quién respondería? ¿Usted qué dice? ¿Tampoco sabe? Pues según la tradición judía era por la ley, según ellos, antes de Cristo. Ellos aún no esperan el Mesías, ellos están viviendo aún ese tiempo, puede ser. Esa sería una respuesta sabia donde la gente dice, pero entonces se salvaban era por la ley. O sea, ellos creían. Falta saber cómo en realidad es. ¿Cómo vemos a Cristo antes de Él venir a la cruz? Si está desde Génesis 1, pues la gente está cegada y no mira a Cristo. Lo miran cuando viene y muere en la cruz, derramando su sangre, pero antes de Él venir a la cruz, ¿lo hemos visto? No. Ahí es donde estamos cegados nosotros. ¿Cómo lo miró Moisés? ¿A quién conoció Moisés? ¿Jesús ya había nacido? No. ¿Conocía a Cristo Moisés? No. Sí. Sí. Esto es lo que nos falta a mí.
que el Cristo me sea revelado no porque vino solamente a la cruz, gloria a Dios, por lo que Él vino a la cruz, se humanizó, pero antes de Él venir lo conozco, así como lo conoció Abraham, David, estos muchachos que meten la horno de fuego, ¿a quién conocieron? Jesús no había nacido. Al que nos falta conocer a nosotros. Nos falta creer, conocer. Aquel sin padre y sin madre. Aquel sin principio ni fin de vida. ¿Quién es? El Cristo. Y reconocer, claro, que un día vino y se humanizó, porque la gente nunca lo miraba. Se manifestó a ellos todo el tiempo, pero nunca lo miraron. Viene y se humaniza y comienza a hacer milagros, sanidades y prodigios para ver si lo reconocen, si lo miran. Pues la gente se quedó mirándolo por los milagros, miraban lo físico, mas nunca miraron a Cristo. Hoy la iglesia estamos en lo mismo, mirando a un Jesús milagrero, pero ¿por qué no avanzamos más allá espiritualmente? Que nos sea quitada la ceguera para ver al Cristo, aquel eterno, donde tiene toda la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando empezamos a desmenuzar esto, es que uno queda con la boca abierta verdaderamente, mirando por la Biblia y reconociendo, no conocía a Cristo. Tenía una información, pero que me lo muestren así por la Biblia, en la Biblia mía, verdaderamente nunca lo había visto. Esto es muy sencillo, pero muy profundo. Conocer a Cristo. Nosotros conocemos a Cristo antes de Él habitar un cuerpo. No. Si Dios permite, nos estaremos ayudando unos a otros porque todos aprendemos a conocer a Cristo. Yo quiero conocer a ese que conoció Moisés, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo. Dijo, no importa que lo mate, mi único hijo que tengo en la vejez, no importa que lo mate, yo he creído en aquel quien resucitará. Y si Él resucita, resucita a mí. Este hombre conoció a Cristo, lo miró, pero nosotros no. Miramos un milagrero, Jesús. Cristo la luz, Cristo la simiente, Cristo la ofrenda de sangre, Cristo el arca del pacto, Cristo la ciudad de refugio, Cristo el maná, Cristo la serpiente de bronce, Cristo que vendrá a la tierra de Canaán, Cristo como rey que libertó al hombre de Satanás, Cristo como sacerdote que lo limpió del pecado, y Cristo como profeta que lo reconcilió con el Padre. Cristo que vendrá de nuevo, no como un milagrero, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. 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 Un aplauso al Señor de esta mañana. Amén. Amén. Buenos días, Maranata. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, ¿verdad?